Esta mañana compartimos sobre el poder de la bendición y también enseñamos cómo bendecir de una generación a otra. Cuánto poder hay en nuestros labios para poder desatar bendición. También hablamos que la bendición es esa gracia sobrenatural que Dios nos da para que ocurran cosas que naturalmente no podrían ocurrir. Por ejemplo, cuando Dios bendijo a Abraham, Abraham no tenía hijos, su esposa era estéril, ya se le había pasado el periodo, su menstruación, él tenía más de 75 años cuando Dios le habla, pero resulta que a los 90 años se cumple la promesa, a los 90 de Sara y a los 100 de Abraham. O sea, era lo imposible, pero cuando Dios decide bendecir, Dios se encarga de que lo imposible se haga posible. Cuando la nación estaba en plena esclavitud en Egipto, como 2 millones, entre 2 y 3 millones de personas esclavas, pero Dios llama a un hombre para traer libertad y volver a bendecir a esa nación. Cuando Dios llama a Eliseo, y Eliseo está allí en Samaria, y en Samaria hay tanta hambre que hasta se comían los hijos, se volvieron caníbales. Pero Dios se encargó de cortar esa maldición y levantar un hombre, un profeta que se llamó Eliseo, para hablar una bendición. Y él dijo: mañana a esta hora habrá carne en abundancia, comida en abundancia. Dios va a abrir la ventana de los cielos. Cuando Dios decide bendecir, y el hombre o la mujer que está caminando con Dios se conecta con Dios, no importa cuánta maldición el diablo quiera traerte, la bendición de Dios supera a la maldición. Cuando el pueblo de Israel iba caminando en el desierto, los enemigos levantan y hacen un trabajo de brujería allí en la montaña. Y contratan a un profeta que se vendió. Antes servía a Dios, pero después por el dinero terminó sirviendo al diablo. Y entonces cuando él llega a la hora de maldecir, dice que Dios le tapaba la boca y le decía: no, a este pueblo yo decidí bendecirlo y no va a prevalecer la maldición sino la bendición. Y entonces este hombre hablaba y decía: yo no puedo maldecir porque Dios decidió bendecir. Dios decidió bendecir. Decirle al que tenés al lado: Dios decidió bendecir. ¿Cuántos creen que Dios decidió bendecirte? Y cuando Dios bendice, no bendice solo la persona, Dios también bendice la familia, y a través de esa persona Dios bendice el territorio donde estás, y Dios bendice la nación donde te mueves. Cuando nosotros nos volvemos personas bendecidas, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Cuando nos volvemos personas bendecidas, Dios también te vuelve a ti no solo un bendecido, sino un canal de bendición. Pero tiene procesos, tiene pasos. Y es importante entender que no es solamente el deseo de ser bendecido, sino cómo activo esa bendición. Eso es algo de lo que enseñamos esta mañana, la importancia de hablar la bendición de Dios. Como en nuestra boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. Yo puedo hablar palabras de vida o puedo hablar palabras de muerte, pero la Biblia dice que nosotros comeremos del fruto de nuestra lengua. O sea, en realidad tenemos lo que hablamos. Si le creemos a Dios con nuestro corazón y lo hablamos con nuestra boca, se activa en el mundo espiritual. Y comienzan a ocurrir las cosas que Dios puede hacerlo con alguien que le cree, como fue Abraham. Y por eso se le llamó el padre de la fe, porque él le creyó a Dios. Entonces, ¿qué hacía? Hablaba lo que Dios decía. Cuando le crees a Dios, cuando yo le creo a Dios, cuando tú le crees a Dios, ya no hablamos el fracaso o lo que tengo. Yo hablo lo que Dios dice y lo que voy a tener, porque se activa la bendición de Dios. Yo me imagino ese día en que Dios le aparece a Abraham a los 99 años, le visitan la casa. Estaba Sara allí detrás de la cortina escuchando.
Y entonces Dios le dice a Abraham: Abraham, el año que viene, cuando yo venga por aquí, ya tendrás un niño en tu brazo. Y Sara se ríe, allá detrás de la cortina. Dice: a esta edad voy a tener placer de vuelta. Yo lo que me extrañé es que no dijo voy a tener hijo. Así dice la Biblia. Y entonces Dios le dice a Abraham: Abraham, ¿por qué se está riendo Sara? Por eso le pusieron por nombre Isaac, que quiere decir risa. Ahora yo me imagino, después de que Dios se va, Abraham cómo salió de la reunión con Dios. Otra vez. Me dijo que va a ocurrir algo, pero no sé si va a ocurrir. Ya tengo 99 años. Fíjate cómo la viejita ahí. ¿Vos crees que salió así después de encontrarse con Dios y Dios le dio una palabra y le dio fecha y le dijo lo que va a hacer? Hasta le dio el nombre, que iba a ser un varón y cómo se iba a llamar. Yo creo que cuando salió de allí Abraham, de esa charla que tuvo con Dios, ese encuentro personal, le habrá dicho a todos: ay, no sabes, voy a tener un varón y se va a llamar Isaac. Ya no habló lo que no tenía, habló lo que Dios había hablado. Y los empleados capaz que decían: uy, el viejito ahora sí que está tolongo. ¿Qué, un hijo? ¿Varón? 99 años, ya está que... Pero al año, los dos viejitos acá. Aquí está la promesa de Dios hecha realidad, la bendición en mis manos. Nosotros hablamos lo que creemos. Si crees que te va a ir mal, es lo que hablamos, no importa cuánto bien Dios haga. La Biblia dice que al que está mal, todos los días son malos. No importa lo que le traigas, lo que le des, siempre le encuentra el pelo a la leche. Pero el que está en esa relación con Dios, aunque en este momento no lo tenga, declara lo que Dios declara y lo que va a obtener. Por eso la bendición también hay que cuidar. Y les decía hoy que bendición es bien decir. Viene de esta palabra compuesta: bien decir, decir bien. Maldecir, decir mal. Porque en nuestra boca está el poder. Muchas veces nos hemos maldecido nosotros. Otras veces nos han maldecido otros. Nos han maldecido nuestros padres o nuestros amigos, nuestros compañeros en la escuela. Y vos, qué sé yo, se burlaron de tu panza, de tu oreja, de lo que sea. Y cada vez uno comienza a sentirse ahí: tengo que parecerme al otro, pero no tengo, mira. Y entonces nuestras comparaciones nos han tirado al piso. Uno de los mayores ladrones del gozo es la comparación. Tienes algo, pero mira, el otro tiene. Porque yo no tengo lo que él tiene. Alégrate y gózate con lo que Dios te ha dado. Da gracias al Señor por lo que hoy tienes, aunque sea poco, y mañana vendrá lo mucho. La gratitud es un antídoto. La gratitud es un antídoto. Cuando viene el veneno del infierno para robarte el gozo, levanta una alabanza. Siempre tenemos algo para decirle gracias al Señor. Siempre tenemos algo para volver a levantarnos. Y tal vez te falte 90, pero tienes 10. Celebra por los 10 que tienes, o el 1 que tienes. Dale gloria y honra al Señor, porque ese es el ambiente donde el Espíritu de Dios se mueve. Nuestra gratitud es por todo lo que Él ya hizo. Nuestra gratitud es por todo lo que Él ya hizo. Me gustaría que recuerdes cuántas cosas Dios ya hizo en tu vida. Esa semana para mí también fue muy especial, porque el lunes cumplí 40 años de haber nacido de nuevo, de haber conocido a Jesús, de que mi vida de derrota se terminó y comenzó una nueva vida en Cristo Jesús. Solamente el hecho de haberlo conocido, que las cadenas se cayeron en mi vida, ya puedo permanecer en gratitud. Nuestra gratitud por todo lo que Dios ya hizo debe estar siempre en nuestro corazón. Tal vez te falte un ojo, pero te queda el otro. O tal vez te falte un dedo, pero te quedan 9.
Cuando algo nos pasa, generalmente ponemos la atención en lo que nos falta. Como los niños, ¿viste? Cuando van a la escuela y tienen así envuelto. ¿Alguna vez te pasó eso? Se envuelven así con gasa, con cinta. ¿Y qué pasó? No, acá, terrible lo que me pasó. Me pinchó una espina. Entonces ponemos la atención donde está el problema. Aunque sea pequeño, no ponemos atención en todo lo que estamos bendecidos. La gratitud hace que podamos poner nuestra atención en la bendición que Dios nos ha dado. Tenemos muchas veces que despedir a nuestros seres queridos. Y entonces miramos lo que falta, pero no lo que tenemos. Lo he compartido varias veces a este testimonio, esta experiencia que tuve, porque en realidad me marcó y fue realmente una lección muy grande. Me tocó ir a orar al pediátrico. Nos avisan que había una niña que estaba muy grave y si podíamos ir a orar. Así que yo en el momento me fui. Cuando llegué, la directora del pediátrico en ese momento era una hermana en el Señor, y me dice, la directora del área, de terapia, y me dice que esperara porque la niña había terminado de fallecer. Así que yo entro, me presentan a los padres eran de Paraguay, y me presentan a los papás, los abrazo, los bendigo, y entramos. Nos dicen, esperen, porque todavía hay que sacarle todas las cosas que tenían, los cables y todo eso. Y pudimos entrar. Cuando llegamos allí, los papás se ponen a decirle, gracias, Señor. Gracias por los 8 años que nos regalaste a esta niña. Gracias, Señor, porque la pudimos ver adorándote, porque ella tomó el pandero y te celebraba. No miraron los años que faltaba. Ay, Señor, ¿por qué te la llevaste tan joven? Sino que levantaron un altar, un sacrificio de alabanza, de gratitud. La Biblia dice, sacrifica a Dios alabanzas, paga tus votos al Altísimo, y en el día malo clámame y yo te responderé. Sacrificar alabanza es justamente cuando no es el tiempo de júbilo, cuando no es el tiempo de cantar, pero haces un sacrificio y levantas gratitud al Señor. Esa experiencia que tuve con estos hermanos allí, ya pasaron muchos años. Recuerdo que teníamos una sola hija en esa época, Natalie, creo que tenía como 7, 8 años, creo que la misma edad, 8 años. Y yo llegué a casa y le dije, Señor, gracias por estos 8 años. Si me regalas 30, gracias por los 30. Y si me regalas 60, gracias por los 60. Pero gracias por lo que tengo, no por lo que me falta. Nuestra gratitud habilita que podamos estar más cerca del corazón de Dios. La Biblia dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Un corazón agradecido generalmente va a saber que su rostro es diferente que otro. El corazón quejoso casi siempre es arrugado. No estoy hablando de la edad ahora, porque puede ser joven pero arrugado, sí. Pero un corazón agradecido siempre tiene un brillo especial. Yo quiero ese brillo del cielo. Yo quiero ese brillo del cielo. Cuando te pongas mañana delante del espejo, decir, aquí hay una persona nueva, rejuvenecida y con un brillo del cielo. Hoy voy a ser agradecido. Pero la gratitud no es solamente por lo que tienes, sino por lo que Dios decidió bendecirte. No solo por lo que ya tienes, sino por lo que Dios ha prometido y tú le crees. Cuando Dios se aparecía, por ejemplo, a Abraham, y Dios le dio esa palabra, él enseguida fue y levantó un altar a Dios. Y el altar era gracias por tu palabra, por tu bendición. Dios se le aparece luego a su hijo, a Isaac,
Y entonces Isaac también levanta un altar y le dice: gracias, Señor, por tu bendición. Y luego apareció Jacob. Jacob ya estaba solo en medio del desierto, se acuesta a dormir, su almohada era una piedra, pero en ese momento se le abren los cielos y él tiene un sueño y ve una escalera donde subían y bajaban ángeles y Dios estaba allá arriba, y Dios le dice: ¿sabes qué? La promesa que le hice a tu abuelo, ahora te la cumplo en ti. La promesa que le hice a tu padre, ahora te la cumplo en ti. Así que esta tierra donde tú estás, esta tierra te la daré y te bendeciré y serás una bendición y tendrás abundancia. Aunque hoy estés solo, volverás con abundancia. Y él tiene una promesa, no tenía más que una promesa. Y allí levantó un altar en Betel y derramó aceite sobre ella, porque dijo: el Dios que me prometió es el Dios que va a cumplir. 20 años más tarde él vuelve. Y era tanta la bendición, dice que aparte de tener su familia, él vino solo, ahora tenía familia, tenía hijos. Pero también era tanta la provisión que tuvo que dividirlo en campamentos de tantos animales, de tantos empleados, de tantos siervos que tenía, que llenaban el lugar, la tierra donde veías. Cuando levantas un altar al Señor, no solamente es una gratitud por lo que tuvimos, sino por lo que Dios prometió que vamos a tener, y nosotros le creemos. Allí es cuando muchas veces hacemos voto a nuestro Dios. Y de hecho Jacob hizo voto al Señor y le dijo: Señor, yo te creo en esa palabra, y si tú me traes con bendición, así como me dijiste, y me acompañas en mi ida y me traes sano, salvo, me bendices y me acompañas con alimentos, con ropa en todo el camino, cuando yo vuelva a este lugar, los diezmos de todo te lo daré a ti. Hizo un voto a Dios. Pasaron los 20 años y Dios le dice: Jacob, llegó el tiempo en cumplir tu voto, y vuelve al lugar donde pusiste aceite en esa piedra, porque todavía te bendeciré mucho más de lo que te has imaginado. Y le dice: y de ti, y le cambia el nombre, ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, porque prevaleces con Dios. Y a partir de ahora te cuento que serás una nación grande y poderosa. Han pasado ya casi 4000 años y la nación está allí y está poderosa, y los que lo bendicen son bendecidos. Porque no solamente damos gracias por lo que tenemos, damos gracias por lo que Dios prometió que vamos a tener, y nosotros nos mantendremos allí, fieles, esperando en el Señor. Esta es la forma como Dios quiere que vivamos, creyéndole. Cuando podemos hacer lo que Él nos guía. Y lo decía esta mañana: ¿cómo es que esa bendición se activa? Dice: cuando le crees a Dios, escuchas su voz y le sigues. Lo amas, escuchas su voz y le sigues. Si lo amas a Dios, escuchas su voz y le sigues. Toda esta bendición se activa para nosotros. Te lo digo de vuelta: cuando le amas a Dios, escuchas su voz y le sigues. Toda esta bendición se activa para nuestra vida. Dios le dio una promesa a una familia. El hombre se llamaba Manoah. También era estéril la esposa. Jueces capítulo 13, verso 19. Y le habla que iban a tener un hijo y que ese hijo iba a liberar la nación. Eran estériles, pero le creen. Ellos no sabían que estaban hablando con un ángel, porque lo veían como una persona. Y dicen: si es Dios el que nos está hablando y Él te envió para darnos este mensaje, queremos hacer un altar. Porque se sellaba esa promesa y esa bendición en un altar. Así lo hacían. Lo vas a ver a lo largo del Antiguo Testamento. Dios lo bendecía, ellos levantaban un altar que decía: vamos a honrar lo que Dios hizo y vamos a conectar el cielo con la tierra. Como nosotros por allí, cuando alguien decimos: bueno, te compro, sí, dale, te compro, ¿a cuánto? Listo, y nos pasamos la mano. Nos hacemos un trato o un pacto.
A veces se hacían comidas. Vamos a celebrar este trato. Cuando Dios enviaba una palabra de bendición, se sellaba ese trato, ese pacto, esa palabra en un altar. Entonces Manoah, capítulo 13, verso 19 de Jueces, dice: Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra y dijeron: hemos visto a Dios. Y lo que el ángel le había dicho es: van a ser un hijo, y ese será nazareo, no se cortará su pelo, porque tendrá una bendición especial. El Espíritu Santo vendrá sobre él, y la fuerza será tan grande que romperá las ligaduras de esta nación. Y allí apareció Sansón. No tenían nada, pero luego tuvieron una promesa y levantaron un altar, y Dios cumplió la promesa. Y Dios liberó esa nación a través de ese hombre. Hay muchas promesas que están todavía en el aire. Aquí, algunas aquí en la iglesia, otras en las familias. Promesas que Dios ha dado, pero alguien tiene que levantar un altar. Alguien le tiene que creer al Señor, comenzar con gratitud, con una honra al Señor. Decirle: Señor, aquí estoy para exaltarte, porque yo creo que lo que tú dijiste, tú lo harás. En mi generación yo lo veré. Y en esos altares, en esos sacrificios, luego voy a hablar más, si Dios me da favor, en esta semana. Una de las cosas que no podía faltar era también una canción, una alabanza, una gratitud, una palabra. Cuando Salomón fue a ofrecer el templo y puso el sacrificio en el altar, y los músicos comenzaron a entonarlas al abajo, en el negocio, aquí en la iglesia, la nube de la gloria de Dios va a llenar cuando nosotros hacemos sacrificio de alabanza, cuando declaramos lo que Dios declara, cuando decimos: quiero levantar un altar en mi casa, que aquí sea la gloria de Dios, y no importa que los brujos estén alrededor, no importa lo que pase aquí en el barrio, en mi casa será una casa donde la bendición de Dios va a estar, donde la gloria de Dios va a descender, donde la luz de Dios se va a manifestar. Puede que a los otros le vaya mal, que los otros negocios no tengan, pero yo tengo la bendición de mi Dios. El sacrificio, siempre todo sacrificio desata poder. Lo vas a ver en las escrituras, que el sacrificio desata poder. Los brujos lo saben eso, por eso sacrifican gallinas y chivos y esas cosas. Pero ellos sacrifican el poder que ellos pueden manejar. Pero el mayor de todos los sacrificios lo hizo el mismo Padre al entregar a su único hijo. Y Jesús se entregó él mismo como un sacrificio, y él mismo se puso en el altar. Él mismo se entregó por nosotros. Por eso el sacrificio de Jesús ha desatado la bendición más grande. Él se puso en el altar, él fue el que se entregó y desató la bendición más importante, más grande, y es que nos volvió a conectar con el Padre, nos hizo eterno. Y sabemos que en esta tierra tenemos un tiempo, pero nuestra vida continúa por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Estaremos con el Padre. Y nos bendijo, y nos bendijo, y nos bendijo, y nos bendijo. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo.